Bueno, empezando aquí, quiero empezar con la nación de Israel. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, Dios les dio instrucciones. Les dijo, construyan un tabernáculo donde Él mismo iba a habitar entre ellos, que Él iba, su presencia iba a estar con ellos y el pueblo iban a adorarle a Él. Y entonces ahí mirando que había muchos detalles en cómo construir ese tabernáculo, cómo era el lugar donde Dios iba a estar, su presencia iba a estar ahí. Y hay muchas partes, pero si vean conmigo, hay uno especial que quiero que vean, Éxodo 38. Éxodo 38, versículo 8. Hablando hicieron un altar en donde iban a hacer sacrificios. Igualmente había algo que era una pila. Y en el Éxodo 38:8 dice, además hizo la pila de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Entonces aquí se menciona que la construcción de esta pila era hecho por espejos de bronce que las mujeres dieron como ofrenda voluntaria para la construcción del tabernáculo. Entonces, ¿qué propósito tenía esta pila? Este fuente. Bueno, este fuente era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Lavaban las manos y los pies antes de venir a ministrar al Señor. Porque recuerden, la presencia del Señor estaba allí. Y lo que ellos hacían, los sacerdotes, eran acercarse lo más posible a Dios. Y necesitaban que hacerlo con manos limpias. Y necesitaban que lavar los pies y las manos. Y a veces eso significaba hacerlo varias veces al día. Entonces lo que es esto, como llegaron a esta pila, era un recordatorio, como Dios es santo y ellos eran pecadores, era necesario que se lavaban para servir al Señor. Entonces el acabado metálico, del bronce reflejaba el rostro de los sacerdotes mientras miraban la fuente. Y era un recordatorio para ellos. Y necesitaban ser limpios del pecado. Necesitaban estar limpios del pecado antes de poder ofrecer sacrificios. Cualquier otra cosa necesitaban que venir y estar limpios. El Paul Zier, un teólogo, viene y dice, el lavado resultó en limpieza. A menos que los sacerdotes experimentaban una limpieza propia, ambos no eran aptos para continuar el servicio del Señor y eran responsables de su propia muerte. No lo hacían, eran causa de su propia muerte, porque había instrucciones que seguir. Entonces, al igual de los sacerdotes del Antiguo Testamento, continuamente nosotros necesitamos que venir y mirar el pecado que tenemos, a contemplarlo. Y en una forma espiritual, hablando de nuestros pensamientos, actitudes y acciones, a purificarnos, a venir y saber que cómo nos estamos presentando delante de Dios. Precisamente estamos aquí y cómo nos presentamos a Dios el día de hoy. Cantamos, y a mí sí me gozo cuando los escucho cantar. Las voces se unen y lo hacemos unánimes. Pero el sentir es qué tan hermoso podemos cantar, qué tan unidos. Es como llegas aquí con su corazón. ¿Qué está pasando por sus mentes? ¿Sí? Ese es el momento, porque aquí yo le puedo asegurar, ninguno pasa por esas puertas santos. Dios nos hace santos, pero lo que es decir, de pensamiento y de acciones, algo siempre de la casa acá, algo siempre pasa o algo está sucediendo. Y ese es el momento, antes de levantar las manos, es orar. Es saber, yo me voy a acercar al Señor el día de hoy. Y en ese sentir, venir y ver qué es lo que está en nuestro corazón. ¿Qué pecado está cometido? ¿Qué actitud tengo que es pecaminoso? Y en esa misma forma de venir y pedirle perdón al Señor. En esa forma buscarlo a Él. Y cuando cantamos y cuando nos saludamos, saber que lo estamos haciendo con nuestras acciones, lo más que podemos hacer nosotros para lavar nuestras manos y lavar nuestros pies. El Juan Calvino viene y dice, nadie está libre del pecado, nadie es inocente,
Todos necesitamos misericordia para librarnos de un juicio delante de Dios. Esa es gracia, es sabiendo que podemos acercarnos a Él y ser perdonados. Y eso es algo diferente, y hay una diferencia entre lo religioso y el cristiano. El cristiano, hay que entender esto, ¿por qué? Porque el día de hoy, especialmente el día de hoy, hay otras religiones, otras creencias, otras formas que practican acercarse a Dios que no son bíblicos. Y el verdadero cristiano, el día de hoy, en Cristo, practica el arrepentimiento correcto. Eso es algo que necesitamos que ver. Y también necesitamos que ver, tanto necesitamos que hacerlo, y lo que está indicando esta porción de la Escritura concerniente a la oración, es entender el pecado, y como dijo Calvino, que nadie se libra del pecado. El pecado puede tener un fuerte control. Déjeme repetir eso. El pecado puede tener un fuerte control sobre la conciencia de las personas. Lo puede tener. Por eso es necesario la confesión. Y cuando digo el cristiano lo hace totalmente diferente, porque no hacemos vanas repeticiones, no hacemos rezos, no hacemos algo que nosotros decimos, hago esto, prendo esta vela, prendo ese incenso y yo voy a estar bien. Rezo tantos rezos que me dicen que lo hago y estoy bien. Es diferente, es diferente. Y esta mañana quiero ver con ustedes este hecho, cómo en nuestra oración, cómo en nuestra confesión es diferente. Es diferente. Pero el único que puede perdonar los pecados es el Señor. El único. No piensas que ni el pastor Idiel, ni su servidor, nadie aquí podemos perdonar nuestras ofensas, pero perdonar nuestros pecados para que estemos bien delante del Señor, el uno y el otro, solamente la Escritura viene y dice, confiésense. Es lo que está diciendo, confiésense. Entonces vamos a mirar ese concepto de confesar nuestros pecados. 2 puntos nomás. Confiésense unos a otros, y 2, oren el uno con el otro, o el uno por el otro, como quieren ver la gramática ahí. Pero al final es eso, es el concepto de confesión que quiero ver, que entendemos ese punto de confesión. Necesitamos que entenderlo, porque como digo, culturalmente, socialmente, toda esa palabra confesión lo puedes encontrar en el secular, lo puedes encontrar en otras religiones, pero hay algo especial en el cristiano que hace esto, y hay que mirar el significado de la confesión. ¿Qué significa confesar? Porque aquí Santiago nos dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Bueno, la palabra es la definición en el diccionario de griego de Tyre, es confesar, es profesar, es reconocer abiertamente y alegremente. Eso es interesante como lo pone. Es reconocer abiertamente y alegremente. Es al honor, es celebrar, es alabar, es profesar que se hará algo, prometer, acordar, comprometerse. Y en el Vines viene y dice, estar totalmente de acuerdo. Reconocer externamente o totalmente. Ahora, cuando miramos confesar, y les voy a decir, está entrelazado con el Evangelio. Y es lo que quiero, el cristiano es que ver el confesión y el arrepentimiento entrelazado con el Evangelio. No como la religión lo pone, no como la sociedad lo pone, pero algo especial de esta palabra confesar. Cuando el texto, porque el texto nos dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. De confesar, ahí miramos, es hablar. Mira, esto está pasando. Es lo que el conjunto del Santiago está diciendo. Y mirando el contexto, lo vamos a ver ahorita. Pero quiero mirar esto, porque el significado sencillo de la palabra es admitir, estar de acuerdo con, declarar o reconocer. Y esa palabra de estar, de hablar o estar de acuerdo, está entrelazado con el Evangelio. Mateo, les voy a dar varias citas, no les voy a decir que van a cada una, porque son varias y quiero que me pongan atención aquí. Pero Mateo 10:32, mira cómo lo usa. Dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y que está en los cielos.
Fíjense cómo le gusta confesar. Confiesa en Romanos 10:9 dice que se confiesas con tu boca al Señor, a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Es confesar al Señor. Filipenses 2:11, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 1 Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, de la cual ustedes han oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Y Apocalipsis 3:5, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En cada uno es reconoceré su nombre delante de mi Padre, es decir, confesar a Jesucristo. Ese es el cristiano. Cuando nosotros venimos, cuando el Señor nos trajo adelante de Él y reconocemos quién es Él, escuchamos el Evangelio y creímos en el Evangelio, cuando esa nueva vida sucedió, tal como cuenta su historia de amor delante del Señor, confesaron al Señor Jesucristo. Dijeron, sí, Él murió por mí, Él resucitó, Él vive en mí. Y confesaron a los hombres, a todos, compartieron la palabra de Dios, compartieron su testimonio. Es porque dice la Escritura, ve, cuéntales todas las buenas nuevas que el Señor ha hecho. Ve, cuéntales. Y lo contamos. Y no solamente eso, cuando viene el momento del bautismo, vinimos y decimos a todo el público, yo me estoy bautizando porque Cristo murió por mí, Él cambió mi vida. Y ahora yo tengo una nueva vida en Él. Eso es confesar. Eso es confesar. Y nuestra vida estamos confesando cuando nos da la oportunidad y las piezas se ponen en su lugar y Dios nos da la oportunidad de confesar, de hablar de Él. Es lo que hacemos. Confesamos que Él vive. Confesamos que nuestros matrimonios están como están porque Cristo está ahí. Es lo que es. Nuestra vida se está entregado a Él. Y no hay vergüenza. No hay vergüenza. Y claramente la gente no entiende porque su estado espiritual, pero no está al par, pero escucha. Y ven y observan. Y un día, si es la voluntad de Dios, ellos también van a confesar. Y van a proclamar. Nuestra vida es una proclamación del Evangelio todos los días. Así es la forma que usa la palabra confesar. Interesante que Santiago aquí en el 16 viene y lo usa diferente. Dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Ahí está usando diferente, pero es el mismo sentido. Aquí se usa diferente, pero el mismo significa admitir, estar de acuerdo, declarar o reconocer. Es reconocer. Y eso es algo que necesitamos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si estamos confesando al Señor, Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso debe ser al par. Y es entender que como yo confieso a Jesucristo, yo también necesito confesar mis pecados. Hay algo que la perfección en Cristo es suficiente y lo tenemos. En el futuro vamos a estar en su gloria. Ahorita estamos aprendiendo y como dijo Calvino, todos somos pecadores. Y todos necesitamos que venir y recordar hasta la gente que somos. Y que no solamente a un perfecto. Y en Él hay perfección. Y porque yo estoy en Él, puedo luchar. Pero aquí confesando el pecado es admitiendo que somos culpables del pecado. Entonces aquí el concepto es, necesitamos que entenderlo. La semana pasada miramos este texto, pero quiero ver de nuevo porque el rey David da el sentir de esto. El rey David da un sentir. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay confesión? ¿Qué es lo que sucede cuando la apariencia se muestra como no hay pecado? ¿Sí? Una vez yo me recuerdo, estaba en un seminario, unas conferencias, y me sentí, no sé si han pasado ustedes, pues me sentí súper espiritual. Estaba recibiendo tanta
doctrina, teología, que me sentí ligerito, me sentí como perfumado. Y vengo y agarro el que está en la conferencia. Era novato, ¿entiendes? Era apenas caminando, pero así me sentí. Y le digo, oye, hermano, me sentí que no pequé el día de hoy. ¿Es posible eso? Yo, sí, es posible que seas un mentiroso. Híjole. ¿Sí? Y allí me di cuenta que al final esa es la realidad. La realidad es que hay algo en nosotros que si no reconocemos, corremos riesgo. Corremos riesgo de estar desanimados. Y que ahí cuando miramos ahorita el contexto, y la semana pasada lo vimos, pero Salmo 32. Salmo 32. El rey David. Y nos dice muy claro. Dice en el 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y es maravilloso saber que está cubierto nuestro pecado. El que yo estoy perdonado de las cosas que ha hecho en el pasado. Pero si nomás, y es por eso el apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás. Tenemos lo que está adelante, y lo que está presente es pecado. Es desánimo. Si no lo reconocemos, entonces nos quedamos cortos. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la realidad, ese es en Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no lo confiesas. El 3 y el 4 dice, mientras callé en mi pecado, no lo confesó. Dice, mientras callé en mi pecado, mi cuerpo se consumió. Con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Se dan cuenta que una vez que leemos el 3 y el 4, el 1 y el 2 se queda atrás. Y al final de todo, hasta no confesando el pecado, una práctica de pecado, un cubrimiento de pecado, se olvida realmente lo que tenemos en Cristo. Se olvida nuestra posición en Él. Y el rey David se encontraba aquí contemplando el resultado del pecado. Cuando él llegó a no tratar honestamente con su pecado, él pagó el precio. Y él pagó el precio de desánimo. Él pagó el precio. ¿Y qué era eso? Él dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. De una forma contempló el desánimo, contempló lo que él sintió, y al que no era bueno. No era bueno. Hermanos, hermanas, no es bonito cuando uno está desanimado, cuando uno se siente enfermo, cuando realmente uno no tiene un padecimiento así, realmente de enfermedad, de virus o una bacteria, y que tienen todos los síntomas de una enfermedad. No se siente nada bien. Se está enfermo, tirado, ay de mí, se siente. Y si no hay una confesión, es nomás un dar de vueltas y desánimo, y sobre todo es un pesar. ¿Por qué he pesado sobre él? Porque la mano de Dios, el que nos sacó de la esclavitud y que nos conduce a entender en todo momento estamos en la mano de Dios, un Dios todopoderoso, que tiene toda la autoridad y todo el poder de tener en su mano y mirar nuestra iniquidad, mirar que cómo estamos, y pesa, y nomás destruirnos, hacernos polvo. Pero por su misericordia y su gracia, ahí está. Y pesa que no hay una confesión de pecados, pesa que un cristiano anda así desanimado. Y a veces es difícil hasta aún mirar la salida. Es la realidad, difícil es saber la salida. Y pesa venir a la iglesia, y pesa levantar la Biblia. Olvídate de orar, es lo último. Las oraciones llegan en cortas oraciones. Dios, ayúdame. ¿Qué está pasando, Dios? Y nada de confesión. Se hunde uno en su propia miseria. Y aquí lo que David está diciendo, sin restricciones, David derrama su condición pecaminosa. Es que no quiere sentirse así,
Hay que hacer lo que la Biblia viene y dice que debemos hacer, confesarnos. Y no te pierdas la progresión. Dice, reconozco mis pecados. En el momento dado, uno en medio de toda la turbulencia y el desánimo, reconocer el pecado. Es mi iniquidad, no la escondí, es a ir a Él. Porque solamente a Él podemos ir. Solamente a Él. Confesaré mis transgresiones, es lo que Él dice. Y al final, la gracia. La gracia. Es sabiendo que estamos en las manos de Dios. Y ahí estamos en medio. Y de repente nos damos cuenta que ahí estamos. Y venimos y volteamos arriba y decimos, tú perdonaste la culpa de mi pecado. En Cristo. En Cristo. David vino y reveló el deseo de ser perdonado. En el Salmo 51 viene y dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu firme. No me eches de tu presencia, ni quitas de mí tu Espíritu Santo. Ahora sabemos muy bien, la salvación es eterna, pero anda en pecado o anda desanimado, se siente vagando sin Dios. O sea, así se siente. Dios está calladito, mirándote. Y uno mismo se hunde en eso, sus propias emociones. Ay, de mí soy solo. Mírame a mí, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás, Señor? Él está ahí todo el momento. Pero el deseo que tiene aquí el rey David, que límpiame, Señor. Límpiame. Palabras claras, palabras que debemos recordar nosotros. Igualmente en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Por lo tanto, la confesión de pecados es una parte vital de la restauración en el creyente con Dios. Y nomás recuérdense eso. Yo confieso a Jesucristo como Señor y Salvador. Él me dio este mensaje. Él me dio una nueva vida. Y sí es una lucha cada día de santidad. Cada día es una lucha. Y si no se pone la armadura de Dios, si no vienen y oran, si no hacen esos ejercicios espirituales, ese caminar espiritual, corren peligro a no confesarse, a no reconocer, a pensar que todo va bien, no hay nada mal. Ten cuidado, porque como el pastor me dice, quizás eres un mentiroso. Hay que venir y ver, porque es precioso eso. El concepto de confesión es importante, pero hermanos, es lo más bello. Es lo más bello. Es como decir, es como algo que es como tratando de armar un mueble y necesito una herramienta y tienes que ir a comprarlo y recordar que tienes una herramienta que te puede ayudar. Y aquí lo que tenemos es el uno al otro. Me olvidé totalmente, me siento enfermo, me siento cansado, me siento desanimado. Pues soy parte de un cuerpo. Tengo pastores, tengo personas que no me siento enfermo, me siento desanimado. Hay personas que me pueden ayudar. Los puedo llamar. Ellos saben la escritura y saben que la escritura viene y dice, llamo a los ancianos. Yo necesito que decirles cómo yo estoy. Es para su bien. A cubrir su pecado llega a ser una práctica de pecado. Una práctica de pecado viene una exhortación, viene una confrontación, porque se hace patente. Ay, yo quiero evitar todo eso, porque la mano del Señor está sobre mí, pesa su mano. ¿Por qué? Porque me dio un mensaje, me dio un mensaje eterno, me dio el Evangelio. Este Evangelio me va a llevar al cielo. Ese Evangelio me va a ayudar a luchar ahorita. Hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Hay que venir y decir, soy parte de un cuerpo. Ese es el concepto de confesión unos a otros. Es un recordatorio que somos un cuerpo. Hay sanidad. Hay sanidad mediante la confesión de los pecados unos a otros. Miramos eso la semana pasada. Uno se siente enfermo, llama a los ancianos. Y ese es confesar tus pecados.
en ese contexto, la reconciliación con Dios y por la sanidad en ese momento, que aquí lo que está indicando en Santiago es físico, es un padecimiento real, un sentir realmente. Si haces pruebas de sangre, si vas al doctor y dice no tienes nada, no tienes nada, hay que ver, examinar qué está pasando. Y al final de todo es a venir el contexto aquí, lo que vemos aquí arriba es el contexto ese de la enfermedad y qué tipo el pecado. El pecado es la causa de la enfermedad. Hay que reconocerlo. Entonces la oración de los ancianos solo serán efectivos cuando la persona está dispuesta a confesar sus pecados. Cuando está, entonces habrá perdón de pecados. Amén. Y va a ser restaurado físicamente. El perdón devuelve al creyente pecador a la armonía con Dios espiritualmente. Y ¿sabes qué? Uno se levanta luego. De repente ese dolor de estómago, de huesos se va. Eso, hablando de ese sentir, tan necesitados estamos, nos damos cuenta, tan necesitados estamos de Dios, tan necesitados, que no, o sea, ese es algo, sí, por fe Él está con nosotros. Y cuando nos damos cuenta de eso, wow, yo necesitaba esto, yo necesitaba a Dios, yo necesitaba que confesarme, y vamos a ser restaurados. Si nos da y entender eso, recuerden esto, es una ordenanza. Estamos ordenados de confesar nuestros pecados. La confesión es lo que la Biblia dice que debemos hacer con respecto al pecado. Lo hicimos inicialmente y nos arrepentimos y seguimos para adelante. Seguimos para adelante. Ese es algo que se predica. Digo, es lo que es diferente. El cristiano, el momento que el Señor vino y abrió su corazón a humildad ahí, a reconocer, no es fácil. Toma lo espiritual. Toma a Dios a venir y decir, yo viví mi vida era una mentira. Mi vida era una mentira. Con Él estaba perdido. Con Él estaba perdido. Pero ahora en Él me hallé. Esa confesión, ese yo me practicaba, yo era esto. Escuchamos historias y testimonios de diferentes caminos y formas de vivir. Desde moralistas, desde paganismo, de todo en medio, perversidades y todo. Y lo confesamos. Ese mismo. Seguimos confesándonos, seguimos reconociendo. Y nos dirigimos al que nos perdone. Pero igualmente llega un momento en donde necesitamos el uno al otro. Necesitamos recordarnos. Ahora quiero venir y decir, ¿qué es este confesar? ¿Qué es? Mira conmigo Génesis 6:7. Génesis 6:7. Perdón, el 6:6. Génesis 6:6. La maldad de hombres ha desarrollado. Y Dios bendice, y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Ese venir le pesó, ese venir y decir, lo sintió. Lo sintió. Es la única forma, es el único momento en la Biblia que va a escuchar esta frase, lo sintió, le pesó. La única. En toda la escritura viene y nos muestra, y a uno viene y dice que se arrepintió, pero es una tristeza. Si miran la palabra original, es tristeza. Le llenó pesar en su corazón por el pecado del hombre. Es a decir, como nosotros hoy en día decimos, lo siento. Hacemos algo y lo siento. Pero eso no es arrepentimiento. ¿Sí? Si alguien dice el día de hoy, lo siento, ¿qué quiere decir realmente? Hace una ofensa a una persona, lo miramos, venimos y nos ofendemos, o entre una pareja, le dice cosas y viene, ay, lo siento, y lo hace de nuevo, ay, lo siento. Una sola vez Dios dijo eso, le pesó, miraron la maldad, pero la realidad es que era momentario y Él trató con el pecado, siguió con su plan de redención y la historia terminó en Cristo. Pero al final de todo aquí, cuando miramos lo siento,
hay que ver, porque es posible que tengan una expresión triste en el rostro. Lo siento. Entre nosotros, la práctica humana de esto, lo siento. Es triste, tal vez algunas lágrimas caen de los ojos, ¿sí? Y hasta un labio tembloroso que promete cambiar. Ya voy a cambiar, te lo juro. Ya voy a cambiar, te lo juro. Dale una semana y sigue con la misma ofensa. Y salen las mismas palabras. Ay, lo siento. Lo siento. Entonces aquí lo que tenemos es, no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es un admitir culpable. Muchos dicen, lo siento. ¿Y de qué lo sientes? Y muchas veces la gente ni sabe por qué. Lo que sale de ahí es lo siento. ¿Por qué? Porque te pegué, porque te dice esta ofensa. ¿Y por qué lo hiciste? No es que tú te portaste así. Eso no es arrepentimiento, eso no es confesar, es echar la culpa. Y la mayoría de las personas lamentan más haber sido atrapados, ¿no? Que la cosa no les salió muy bien, fueron atrapados atrapados a lastimar a otra persona o a haber pecado. Es una tristeza. Y la terminología bíblica correcta cuando hemos ofendido, agravado o pecado contra otra persona y Dios es pedir perdón. Perdonar es más que lamentarse. Miran conmigo 2 Corintios, ahí sí pueden voltear su Biblia. 2 Corintios capítulo 7. Para terminar este ejemplo aquí, 2 Corintios capítulo 7. Aquí el apóstol Pablo está tratando con un pecado que no había un arrepentimiento, pero al final sí llegó. Entonces él viene y dice, 2 Corintios capítulo 7, versículo 8, dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. No me pesa, no lo siento, ¿sí? No lo siento. Dice, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo. ¿Por qué se está regocijando? No de que fueron entristecidos, sino que te fueron entristecidos para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Y aquí les va. Es lo que Jesús dice, lo siento hermano Quises, lo siento. Y me ahí cara triste, ojos llorosos, voz tembloroso, de rodillas, ya no lo voy a hacer. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Produce muerte. Lo que está diciendo. Y dice en el 11, porque miren qué solicitud ha producido esto en ustedes, esa tristeza piadosa, qué vindicación, que ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo tan mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Confesar los pecados y pedir perdón, persevera la amistad, persevera la unidad. Y hay que entender cuando están hasta esta altura de no confesar y no aún realmente sentarse, porque eso sucede. Entre hermanos se ofenden y desde la fecha no se ha pedido perdón. Esa es la realidad y eso no debe ser así. Debe ser una confesión, debe ser, ¿para qué? Para preservar la unidad, la amistad. Ese es un antídoto contra el pecado. Esa es la unidad predicada, vivida. Esa es la confesión el uno al otro, es eso. Hablando que si uno tiene pecado, están ahí, nomás míranlo. No son nuevos pecados, a veces es un peso. Y sabes que ese peso es de Dios. Por eso la escritura me dice, si has ofendido a tu hermano, deja tu sacrificio a un lado, ve a reconciliarte con tu hermano y después da tu sacrificio. Ese es un abrir de ojos, porque es la unidad, es la iglesia, ese es sentir lo que debemos practicar.
No ser indiferentes al pecado, y es lo que pasaba a Corintios. Estaban indiferentes a un pecado y no trataban con el pecado, y lo que era eso, una levadura en la masa, y infectaba, y el apóstol Pablo era directo con ellos. Pero él dice, no me pesa eso. ¿Por qué? Decir la verdad en amor trae uno al arrepentimiento, trae uno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el hermano no me saluda? Muchas veces si el hermano me saluda, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Sí? El hermano me habló de una forma, y en lugar de venir y ver lo que está en su corazón de cada uno, de ver qué es lo que está ahí, porque la amargura, el pecado es humedad. Es humedad. Uno ya sabe muy bien, yo lo estoy aprendiendo. Ya entiendo por qué uno se pone, no se sale cuando está la lluvia. Yo salgo y llego a la casa, nomás un poquito y ya estoy todo mojado. Poquito nomás es el pecado. Nomás un poquito viene a humedecer. Se forma raíz de amargura. El pecado, y uno mismo se desanima. Pero la Escritura viene y dice, si vinimos y nos confesamos, porque somos débiles y necesitamos la fuerza el uno del otro. La fuerza, el ánimo el uno al otro. Porque tal como vinimos y tenemos eso en perfecciones, las perfecciones que tenemos en Cristo es mayor. El poder del perdón, el venir y escuchar. De venir hasta uno es necesario venir a escuchar, hermano, me ofendiste. Me da la oportunidad de venir y practicar. De venir y saber, yo soy una criatura de perdón y de pedir perdón. Tengo humildad. ¿Sí? Tengo humildad. Y es maravilloso cuando uno reconoce que hay pecado ahí. Tumba la raíz de la amargura. Viene y produce la unidad. Hermanos, yo todo eso lo estoy diciendo porque yo como hermano en Cristo y los veo y digo, los necesito. Yo necesito a ustedes. Es difícil a venir y no poder confesar. Cuando yo necesito un hermano, ¿dónde va a estar? ¿Cuál hermano me va a preguntar cómo estoy? Necesitamos el uno al otro. Necesitamos que entender esto, que es confesar nuestros pecados. Ya admitimos que Jesucristo es nuestro Señor. Ya admitimos que nosotros somos parte del cuerpo. Ya lo decimos. Pero eso es la realidad que estamos en esta lucha. Y la Escritura viene y dice que oremos el uno al otro. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz. El orar uno por los otros. El de venir y saber en esa palabra eficaz. Y es el título, eficaz, es muy importante que entender. Esa palabra, fíjate, esa palabra, y ese es donde está el ánimo. Es a venir y decir, mi hermano, mi hermana vino a mí y pidió oración porque eso está pasando en su vida. Y yo en ese momento soy una caja fuerte, donde es débil, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. Y espiritualmente estoy estable. Entonces ahí esa palabra eficaz es sacar energía. En hecho, en griego es energeo. Es sacar energía, ser operativo, actuar, obrar. Es venir y el significado puede ser en su obra interna. Y fíjense, el significado más dice, el efecto producido en el que ora, llevándole a la sintonía con la voluntad de Dios. La oración eficaz está en sintonía con la voluntad de Dios. Está al par con la voluntad de Dios. Y ese es el caso de Elías. Y usa a Elías como ejemplo. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 13 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la produjo, y la tierra produjo su fruto. Voy a resumir esto. Elías, ese es mi profeta favorito del Antiguo Testamento. Me encanta la historia de Elías. Pero es interesante. Dios llama a Elías. Y Elías miró la nación de Israel. La nación de Israel estaba en idolatría. Estaban adorando a Baal.
un demonio, un Dios falso. Y todo lo que sucedía ahí era una adoración a él y una olvidad de Dios. Un pecado totalmente de nación. Elías podía venir y ver eso y juzgarlos todos, pero él actuó conforme a la voluntad de Dios, en sintonía con él. Y él supo la ley, y él supo lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, y cómo la mano de Dios estaba sobre la nación de Israel, y cómo Dios iba a tratar con ellos. Le dijo el plan. Y él vio toda la nación, miraba a Baal y las prácticas que estaban dando ahí, y él oró. Y oró que no lloviera. Sequía, hambruna. Animales muriéndose. Y todo un sentir y decir, pues Elías, ¿qué estaba haciendo? Elías debía amar a sus prójimos, lo estaba amando, pero estaba obrando fervientemente. Él estaba pidiendo a Dios que trataba con el pecado de ellos, para que el pueblo confesara al Señor como Señor y Salvador, que le reconocían y volvieran su camino hacia Él. Y él obró fervientemente, él obró, está diciendo, y era semejante a nosotros, es lo que está diciendo. Él tenía lo mismo sentir nosotros. Podemos mirar a Elías también, era un hombre que se desanimaba, ahí lo podemos ver, no, ni quería comer. Era un gran hombre del Señor, llevando a cabo, y ¿sabes qué? Acaba la obra del Señor. Y lo que tenemos aquí es que oró por el rescate de su pueblo. Señor, que no llueve, Señor, que no llueve. Y no llovió. Tenía la fe, sabiendo que Dios iba a actuar. Miraba más allá, desde el pueblo actual. Él miraba al Mesías. Él sabía qué necesitaba que suceder. Pero él actuó y andaba por aquí y allá predicando y enseñando, confrontando los profetas de Baal. Hizo una obra totalmente. Él vino y era un hombre que lo puedes ver y decir, wow, Dios lo llevó. Es lo más maravilloso. Dios lo llevó. Ni miró la muerte, lo llevó. Pero él actuó. Y al final miró todo eso, hizo toda la obra y vino, lloró de nuevo y llovió. El sentir es esto, mis hermanos. Pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre desanimado, un hombre animado, un hombre ferviente que oraba para el bien de su prójimo. Si ves la historia es para el bien, porque el resultado final, que voltearon la nación a mirar a Dios. Voltearon a ver a Dios. Necesitamos el uno al otro para que a esos momentos cruciales, difíciles, donde ni queremos venir a la iglesia, venir y saber que tengo un hombre, una mujer aquí, ferviente, energético, eficaz, oración. Y en este caso, en el contexto que estamos mirando, tienes dos hermanas, y repito desde la semana pasada, porque es parte del texto. Tienes dos ancianos aquí, dos pastores que desean orar por sus necesidades, por su futuro en el Señor, para que vengan y levanten la mano y vean para el pueblo. El contenido de esta oración, tengan en cuenta que Santiago no nos exhorta a orar por uno mismo, sino por orar uno por los otros, ni por nuestras necesidades personales, ni eso, el uno por el otro, a vernos todo lo que pasa con nosotros y cómo oramos los unos por los otros. ¿Qué hacemos así? Nomás venir y ver que podemos hacerlo. Si la oración, muchos de nosotros, es dirigido a nosotros, dirigido a nuestros hogares. Pero ¿cómo podemos orar el uno al otro? Mientras que estamos aquí, pues necesitamos hacer esto. Primeramente es orar para que, y les voy a dar una lista. Si quieren lo puedo pasar esto al grupo a rato, si lo quieren, pero aquí dice orar para que abunden en conocimiento y discernimiento bíblico. ¿Sí? Orar uno al otro para que venimos y el conocimiento del Evangelio y lo que es la unidad y el discernimiento bíblico en nuestras vidas se lleva a cabo. Filipenses 1:9, Hebreos 5:14. El otro es orar para que reconozcan ese prójimo sus propias insuficiencias y buscan la voluntad de Dios. Es bueno orar para uno mismo, pero estamos hablando del prójimo. Proverbios 3:5-7 y Colosenses 1:9. De hecho, les voy a pasar estas a rato, ¿no? Porque son buenas para un recordatorio que yo debo estar haciendo esto con mi prójimo. Orar con sentido aquí, para que vengan y sepan, yo no estoy solo.
tengo mi iglesia, tengo mis pastores, tengo a mi hermano, mi hermana. Están orando por mí. Y ayúdame a confesarme. Ayúdame a proclamar lo que está pasando en mi vida. Mi incertidumbre, mis pecados. Lo que está pasando en mi vida personal. Y que el hermano y la hermana o los pastores que quieren escuchar eso para orar por ustedes, que llegan y que, porque la primera cosa que nos frena, ¿qué es? Vergüenza. Es vergüenza. Vergüenza sería cuando se descubre tu pecado, cuando Dios lo trae a la luz. Ahí hay vergüenza. Ahí hay tristeza del mundo. Pero el otro es arrepentimiento. Oren para que eso salga a la luz. Oren para que Dios haga esta obra, porque eso es para nuestra unidad. El otro es Santiago 5:16 y Proverbios 28:13. Dice, oren para que busquen consejos piadosos a tomar decisiones. Porque a veces uno toma decisiones sin buscar el consejo, ¿y qué es el resultado? Desánimo. El desánimo. Viniendo y a veces, muchas veces es ofensa o pie de tropiezo para la iglesia. Es unidad, mis hermanos. Necesitamos esta unidad. Dice, y ese es Proverbios 24:6. Ore para que sean fieles y amorosos con su cónyuge, sus hijos y padre, familia. Porque ahí está una lucha grande, mis hermanos. La misma familia. Es orar, o sea, pide oración para eso. Pide por la unidad, pide para un hogar cristiano. Un hogar cristiano centrado en Cristo, centrado en Él. Dice, oran para que sean empleadores y empleados trabajadores honestos y justos. Son áreas de la vida que uno realmente puede traer desánimo. Si uno no es honesto en el trabajo y haga un testimonio que no es honesto, eso también carga el corazón. Oren para que desean la pureza y eviten el libertinaje, la pornografía, la perversión y la borrachera. Oren para eso. El que está firme, fíjense que no se caiga. 1 Corintios 6:9-20 y Tito 2:12. Oren para que sean generosos y compasivos con las necesidades de los demás, apoyando a los demás. Porque a veces uno puede venir y dicen, mira lo que necesito, mira mi necesidad. Y de olvidar que es mejor dar que recibir. La iglesia necesita eso. Es un cuerpo, tenemos necesidad como cuerpo. Y hay que venir y tener esas cosas en orden. Entonces aquí el último es orar para que prosperen y tengan buena salud. Si dan cuenta, el último que yo dije, prosperen y tengan buena salud, o hay ministerios totalmente dedicados para que el pastor ore para la prosperidad propia de otra persona, no los demás, propio para la persona, y cobran para hacerlo. Nosotros no estamos haciendo eso. Ustedes, yo necesito que orar para que ustedes prosperen y que tengan buen salud, para que puedan, y todo esto, mis hermanos, todo lo que nombré es para una sola cosa: para mantener saludable la iglesia, que sean miembros saludables y que sepan que estamos unidos en todos unidos. Y hay que ser humilde con esto. Hay que venir y ver y decir, sí, necesito que practicar esto. Necesito que poner esto. Si no lo hacen, mis hermanos, hermanas, corren un riesgo. Y el riesgo es un desánimo, arrastrar los pies a la iglesia, en la vida, y no amar al prójimo, no amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a vivir un constante no saber realmente lo que dice la Escritura. Es difícil de venir a la iglesia y no saber qué es lo que está diciendo el pastor. No es que no nos preparamos, pero es difícil cuando ustedes vienen y porque tienen un peso encima, que el Señor mismo, o sea, su mano está sobre ustedes,
y entender eso, que Él los vea a ustedes. Ustedes pueden cerrar sus cortinas, encerrar sus cuartos, a ir donde no hay un cristiano, pero Dios lo está mirando a ustedes, me está mirando a mí, y necesitan que venir y saber que Dios los quiere sanar. Dios quiere que sean sanados, que sean parte de su plan, y los ha puesto ahí, y que entendemos el concepto y la definición de iglesia. Estamos aquí el uno por el otro, porque Él nos puso aquí. Y con ese sentir, mis hermanos, con ese ánimo, con esa oración eficaz, a practicarlo. Practícalo en la casa. Pregunta a vez en cuando a su esposa o esposa, ¿cómo te sientes? A sus hijos, escúchalo. Ser sensible a sus sentimientos. Saber cuando has ofendido. Las caras dicen mucho. Las caras dicen mucho. El comportamiento dice mucho. ¿Sí? Los niños son muy fáciles. Un niño está enojado contigo, hace esto. Y duele. Duele. Un esposo está frustrado con la esposa, es fácil. No le dice una palabra. Palabras cortantes que duelen el alma. ¿Sí? Y también las mujeres. Ese es un sentir. Y cuando lo trajimos aquí, oh hermano, examina el pecado que está ahí y confiésanse el uno al otro. Y cuando ya es una práctica de pecado, nomás recuérdense, aquí tenemos dos pastores, ¿sí o no, hermano? Estamos aquí. Estamos aquí para amarlos, para orar por ustedes, pero vengan, vengan aquí, vengan a nosotros, vean al hermano, vean y hagan antes de que se haga una práctica de pecado, en donde hay un desánimo grande y se siente que sus huesos se están secando en su carne. Y saber que tenemos esa confesión, tenemos este medio de gracia, tenemos ese sentir que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos guía y que tenemos el uno por el otro para confesarnos y amarnos. Y estamos aquí, mis hermanos, amén. Estamos aquí. Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su amor, su bondad. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner eso en práctica, la verdad. Ayúdanos a amarnos. Señor, los que están en casa, Señor, hasta los que nos van a mirar este video, Señor, y por una u otra razón han parado de ir a la iglesia, han parado de venir aquí, han parado de ir en donde se encuentran. Señor, yo sé, Señor, y que es el corazón de uno, no es la iglesia. Porque si era la iglesia, Señor, nadie estuviera aquí. Ayúdanos a reconocer su pecado. Ayúdanos a reconocer, Señor, su falta de perdón. Y danos a nosotros la oportunidad, Señor, de escuchar. Y si aún aquí, Señor, si hay ofensa, le pido, Señor, que, Señor, haz lo necesario para que todos podamos tener esta unidad que se encuentra solamente en Cristo. Hemos confesado a usted como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, ahora, Señor, seguir confesándonos, Señor, seguir confesando que usted es el Señor y confesando nuestras ofensas el uno al otro. Y, Señor, si hay alguno que está más allá, Señor, de ese alcance, Padre, donde podemos venir a hacerlo, pues trata con sus corazones, Señor, y que nos puedan llamar, Señor, y que podamos venir y ayudarlos a estar en paz. Porque somos eso, somos hijos de justicia y somos hijos de paz. Su paz encontrada solamente en Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén.